Libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Y cuando la iglesia lo encuentre, me da un fuerte amén y se pone de pie para leer conmigo en esta hora. Gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión del Espíritu Santo. Y dice así: Gloria a Jesús. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí, disponga su corazón para que Dios nos hable en esta bendita hora. Aleluya. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor amado. Mi Dios todopoderoso, Padre, te damos a ti la alabanza en esta noche, Dios mío, Padre, en la cual tú nos has traído a este lugar para glorificarte y exaltarte como solo tú te mereces, Padre. Mira, Dios mío, Señor amado, queremos, Dios mío, Padre, dedicar este tiempo, Dios mío, a ti, Señor amado, para que tu palabra sea hablando a nuestras vidas, Dios mío, Señor amado, conforme a la guía de tu Espíritu Santo, Dios mío, Padre amado. Señor, por eso te rogamos, Dios mío, Señor amado, que tú nos hables, Dios todopoderoso, Dios mío, Señor, que tú nos des el entendimiento, Padre, necesario para que la palabra, Dios mío, Señor, tome cabida en nuestras vidas, Señor amado. Yo te lo ruego, poderoso Dios. Así pues, Dios mío, Padre, ayúdanos, Dios mío, Padre, a poner atención a lo que tu palabra será, Dios mío, hablándonos, Dios mío, Señor amado, a lo que tu palabra, Dios mío, Señor amado, quiere que nosotros tengamos en cuenta, poderoso Dios, a lo que tu palabra quiere, Dios mío, Señor, que hoy recibamos, Padre. Danos hoy la palabra, Dios mío, Señor, que nuestro corazón esté atento a ti, mi Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Yo les pido que desconecten allá atrás para que no haya tanto ruido, ya es de noche aquí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la sujeción en la palabra, en la Biblia. Amén. Y por eso comenzamos leyendo en lo que dice Santiago 4:7, que nosotros debemos de sujetarnos pues a Dios. Resistir al diablo para que luego el diablo huya de delante de nosotros. Pero todo esto comienza con lo primero, que es la sujeción a Dios. La sujeción es un tema de mucha importancia en nuestras vidas, pues claro está, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de sujetarnos a Dios, ¿verdad que sí, hermano? Nosotros tenemos el deber y el compromiso personal de sujetarnos a Dios y a todo lo que la palabra nos enseña que debamos de sujetarnos. Nosotros, amado hermano, debemos rendir cuentas a Dios cada día. Lo que sucede es que la sujeción es un tema que, amado hermano, pese a que la gente entienda que debemos de sujetarnos a Dios, muchas veces, amado hermano, seguimos batallando con el tema de sujetarnos, de vivir una vida en sumisión delante de Dios. Pues la palabra sujeción en la Biblia tiene como significado en el griego, amén, una palabra que se dice upotazo, que significa estar por debajo. Y esto se utilizaba principalmente en términos militares para diferenciar los rangos, y cuando alguien tenía un rango mayor y otro tenía un rango menor, el de rango menor debía de sujetarse, estar por debajo del que tenía un rango mayor. Nosotros pues de la misma manera debemos de sujetarnos a Dios como primer lugar. Cuando uno entiende qué significa sumisión o sujeción y entiende que nuestra principal responsabilidad se debe a nuestra sujeción a Dios, entonces, sabiendo que Dios es nuestra máxima autoridad, podemos nosotros sujetarnos a Él y luego nos será fácil sujetarnos a todo aquel que esté por debajo de Dios.
Cuando nosotros aprendemos a sujetarnos a Dios, en primer lugar, nosotros podremos sujetarnos a las diferentes cosas que la misma palabra de Dios nos manda a sujetarnos. Porque la palabra de Dios señala que debemos de sujetarnos a diferentes autoridades en la tierra. Y todo eso como máxima autoridad, Dios mismo, quien delega a esas autoridades para que también nosotros nos sujetemos a ella. Es estar por debajo, sujeción. No es que usted sea menos, es que usted actúa estando por debajo de manera personal, de manera voluntaria. Muchas veces nosotros creemos que la palabra sujeción tiene que ver con que nosotros seamos inferiores a los demás. Pero no es así, porque a usted nadie le obliga a estar sujeto a nada. Es su propia voluntad la que decide sujetarse, ya sea por respeto, ya sea por honra, ya sea por un interés. Pero usted decide de forma voluntaria sujetarse. Pues Dios, amado hermano, no nos obliga a sujetarnos. Pero si tú quieres ser hijo de Dios y tú amas a Dios, amas también sus mandamientos y voluntariamente tú te sujetas. Claro que de Dios sabemos que estamos seguros 1000 veces por debajo de Dios. No le llegamos ni a la sombra, ni a los tobillos, ni a las rodillas. No le llegamos ni a la planta de los pies. Está claro que Dios es sobre todas las cosas y está 1000 millones de trillones, números infinitos más altos que nosotros. Ahora, con respecto al hombre, el que trabaja y tiene un trabajo y tiene que darle, amado hermano, sujeción a su jefe. Siempre que el jefe le diga, mira, yo quiero que tú vengas a tal hora, tú vas a tener que llegar a tal hora. Si el jefe te dice, mira, yo quiero que tú vengas con esta ropa, tú vas a tener que llegar con esa ropa. Si el jefe te dice, mira, yo necesito que tú hagas esta labor el día de hoy, tú vas a tener que sujetarse y hacer esa labor el día de hoy. Pero cuando tú quieras, el jefe te dice, mira, yo estoy cansado de que vengas a las 9, llega más temprano a las 8. Y tú no quieres llegar a las 8, no quieres. Porque no puedes por los niños, por el tiempo, por el tal y cual, por falta de sueño. Tú quieres llegar a las 9, pero el jefe te dice a las 8. Pues tú le dices, lo siento jefe, hasta aquí yo ya no trabajo más. Porque tu sujeción a tu jefe es por un interés. El interés que te pague y te dé un sustento económico. Y cuando tú quieres dejar de sujetarte a esa autoridad, amén. Cuando tú quieres dejarte de sujetarse a esa autoridad, simplemente sales de tu obligación, rechazas ya tu posición como trabajador y entonces haces lo que tú quieres. La sujeción, aunque usted lo vea de otra manera, es voluntaria. Porque nosotros tenemos la posibilidad de rechazar, amén, nuestra autoridad. Sin embargo, nosotros voluntariamente decidimos sujetarnos. ¿Por qué? Porque buscamos sujetarnos a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y verso 14. Primera de Pedro 2, 13, 14 dice, por causa del Señor. ¿Qué dice? Por causa del Señor. Someteos a toda institución que dice humana. Mire, ya sea al rey como al superior. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a toda institución humana, al rey o a toda clase superior. Pero esto nos lo dice, fíjese bien, por causa del Señor. Dios quiere que nosotros, como hijos de Dios, nos sujetemos a toda institución humana, ya sea al rey, como a cualquier clase de superior que Dios ponga. Fíjese que esto lo dice y dice aún así, verso 14, y a los gobernadores
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nosotros debemos de sujetarnos porque Dios los ha puesto para castigar a los opresores o para bendecir a las personas que realizan el bien, pero están allí con un propósito, y Dios, amado hermano, preparó cada una de esas autoridades para hacer lo bueno delante de Dios. Por tanto, amado hermano, nosotros tenemos esa responsabilidad, amado hermano. Si queremos sujetarnos a Dios, también debemos de sujetarnos a las autoridades humanas y a todo el que Dios ponga por encima de nosotros. No porque estamos obligados, amado hermano, sino porque está en nuestro corazón obedecer a Dios y obedecer su palabra. Y a veces nosotros los cristianos fallamos en eso. Muchas veces nosotros los cristianos, con el fin de decir yo tengo que hacer algo para Dios, con el fin, amado hermano, de hacer algo para el Señor, estamos dispuestos aún a ir por encima de las autoridades legales o los dirigentes de un país. A veces estamos, amado hermano, con tal de hacer algo, amado hermano, que en nuestra mente está bien, que está correcto, estamos dispuestos, amado hermano, saltarnos las ordenanzas, saltarnos las leyes, saltarnos los principios de Dios, amado hermano, perdón, los principios terrenales, las leyes. Y eso no debe de ser así, porque la palabra nos dice que nos debemos de sujetar a ellas. Nos debemos de sujetar a ellas. Y si nosotros tenemos aquí en este país, por ejemplo, una ley que nos dice, mira, a partir de tal hora nosotros no podemos hacer ruido porque la ley así lo dictamina, pues nosotros nos tenemos que sujetar a esa ley, aunque quisiéramos hacer alabanza toda la noche y comenzar a tocar más fuerte y más fuerte, más fuerte, porque así nos toca el Señor. Pero nuestro deber, ¿qué es? Sujetarnos a las leyes terrenales. Pero a veces con la excusa de decir estar haciendo lo bueno, no nos estamos sujetando. Y eso es algo que Dios nos demandó a nosotros, sus hijos. Porque ¿qué testimonio damos si no somos capaces de sujetarnos a lo terrenal? ¿Cómo más vamos a poder sujetarnos a lo celestial? ¿Entiende esto? ¿Está aquí conmigo? Nos cuesta muchas veces trabajo todo el tema de la sujeción. Y es asimismo un gran dolor de cabeza. Un gran dolor de cabeza para todos los creyentes. Pero hoy vamos a, con ayuda de la palabra, ir viendo todo este tema de la sujeción. Y vamos a entrar en diferentes puntos. Amén, que vamos a ir poco a poco viendo a través de la palabra sobre lo que dice la Biblia acerca de la sujeción. En el libro de Romanos, váyase a Romanos, libro de Romanos. Hoy va a ser algo así como una enseñanza. Romanos 13. ¿Estamos ahí? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto que usted lee aquí en Romanos entra completamente de la mano con lo que dice Tito, el libro de Tito 3:1, si usted quiere lo busca, si no se lo leo. Dice del verso 1, amén, en adelante, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Pero si nos vamos más abajo, aleluya, nos dice que tiene que gobernar bien su casa. Más abajo nos dice, amado hermano, que tiene que tener buen testimonio aunque los de afuera. Y más adelante nos hablará a sí mismo con relación a las autoridades gubernamentales. Amén. Debemos de sujetarnos a ellas. Y así mismo con lo que leíamos en primera de Pedro 2, 13 y 14. Todas las veces la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a todas las autoridades humanas, y aún porque estas autoridades humanas Dios las ha puesto. Porque si están ahí es porque Dios las ha puesto. No existe nada que Dios no haga, amado hermano. Ahora,
con respecto a este hecho de que debemos de sujetarnos a las autoridades humanas. Como le decía hace un momento, muchas veces nosotros tenemos un problema. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que supuestamente es la voluntad de Dios, y si hace falta estamos dispuestos a irnos contra las autoridades. Mire, mi hermano, tal vez en el país que estamos, España, usted y yo no podemos salir por nuestra propia voluntad con pancartas, un megáfono y caminar por las calles y así comenzar a predicar el evangelio de Cristo. No se puede, no hay esa libertad. Tal vez en nuestros países usted y yo podríamos hacerlos, en los países de Latinoamérica, o tal vez en algún país pueda usted, amado hermano, ir caminando por las calles donde usted vivía con un micrófono y una pancarta, amado hermano, y comenzar allí a gritar y a proclamar el nombre del Señor, y nadie le va a decir nada. Pero aquí tal vez tenemos esa oposición, ciertamente, porque usted y yo no podemos hacerlo de tal manera. Lastimosamente es así. Mas sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros tenemos el deber de ¿qué? De sujetarnos a esas leyes. Pero pastor, yo sé que hay que sujetarse, pero mire, podemos predicar el evangelio para que las almas se salven, y yo creo que eso es mejor para el reino de los cielos. Amén, pastor. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? No, hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos oponiendo a las autoridades terrenales. Pero pastor, ¿usted no cree que eso no es de bien para nosotros poder llegar a las almas perdidas? Sí, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero amado hermano, si nosotros tenemos que sujetarnos, porque si Dios nos lo enseñó, nos lo mandó a nosotros, nosotros lo tenemos que hacer. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero pastor, mira, aquí hay leyes, amado hermano, donde aquí el Estado puede poner mano a lo que las iglesias recogen, amado hermano, así sea cualquier institución que sea, amado hermano. Y usted dirá, pero pastor, no se puede hacer eso, porque ese dinero que entra en las ofrendas, que entra en las siembras, que entra en los diezmos, ese dinero es de Dios, pastor. Pero si tenemos que sujetarnos a las autoridades, ¿qué podemos hacer? Bueno, fuera que nos hiciera para nosotros, claro que sí. Pero aún nosotros, siguiendo la autoridad de Dios y sujetándonos a Él en primer lugar, también tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales. Pero pastor, ¿no sería ese mejor dinero invertirlo tal vez en la gente necesitada de la misma iglesia o en las calles? Y yo le digo que sí. Probablemente o seguramente así sea. Pero si hay que hacer lo que se enseña o lo que se dicta, mejor dicho, aquí en este país, usted y yo lo debemos de hacer. Y hay países con más libertad y hay países con menos libertad. Y aún así, si estamos aquí, debemos de sujetarnos. Vinimos a este lugar porque Dios nos trajo a este lugar. Y debemos de sujetarnos a unas leyes que hay en este lugar. Pero recuerde que todo esto es voluntario, Dios no lo obliga, porque si usted quiere, corre y se va a otro lado. Ahora, ¿se irá contra la voluntad de Dios? Puede que sí. Ahora, por buscar lo suyo, usted tomará el camino fácil y después va a encontrar consecuencias peores. También puede pasar. Pero si Dios nos trajo aquí, es para sujetarnos. Y nosotros debemos de ser, amado hermano, de ejemplo a este mundo, amado hermano, porque así nos lo enseña la misma palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a ser de ejemplo, a seguir el ejemplo de Cristo. Y aún Cristo supo, amado hermano, sujetarse a las autoridades que habían en esos tiempos. Nosotros también debemos de sujetarnos, aunque muchas veces, amado hermano, las leyes puedan ser injustas contra nosotros, o las instituciones, o los gobernantes. Pero nuestro deber es estar sujetos a ellos. Mire, lo único que nos puede hacer ir contra la autoridad es cuando la autoridad terrenal va en contra de la autoridad de Dios. Y esa es la única forma en que usted y yo podemos rebelarnos contra la autoridad que haya en ese momento. ¿Por qué, pastor? Usted está llamando a que nosotros nos rebelemos. No, hermano, pero la Biblia da un ejemplo. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21.
Libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dice la palabra de Dios que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, refiriéndose a la autoridad, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto precede a lo que luego sucede en el capítulo 3, donde Nabucodonosor, amado hermano, pide que todo el mundo se arrodille a la estatua que había levantado. Y demanda a todo el mundo que al sonido de los instrumentos se arrodillasen frente a la estatua de oro. Pero, amado hermano, habían 3 hombres que no habían cedido a esta petición del rey, porque ellos sabían a qué Dios adoraban y no podían adorar a ninguna otra cosa sino al Dios de los cielos. Y como sabían esto, fueron contra la autoridad del rey, porque aunque el rey había determinado que así se hiciera, ellos se opusieron por hacer la voluntad de Dios. Dios va por delante de cualquier autoridad humana. Y cuando la autoridad humana va contra los principios de Dios, usted y yo sí podemos rebelarnos a ella. Bajo ese pretexto, sí, amado hermano, bajo ese contexto sí podemos nosotros sujetarnos a Dios e irnos contra la autoridad humana. Amén. Porque de otra manera no. Si a mí me piden que el día de mañana este gobierno me pide que yo le enseñe a mis hijos cosas que en la Biblia no están, cosas que van contra los principios de la palabra, así, amado hermano, me digan que me van a meter preso, yo debo de hacer la voluntad de Dios y no hablar lo que no debo de hablar, y hablarle a mis hijos lo que enseña la palabra de Dios. Lo que sucede, amado hermano, es que muchas veces nosotros los cristianos, amado hermano, dejamos que los gobiernos que entran, amado hermano, que van muchas veces dando enseñanzas contra los principios bíblicos, amado hermano, permitimos que esos hombres gobiernen y no nos manifestamos. Y escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. Yo veo mucha gente quejándose con lo que hoy se enseñan en las escuelas. Veo mucha gente quejándose, amado hermano, con lo que está pasando en diferentes naciones en el mundo. Veo mucha gente quejándose, amado hermano, pero gracias a Dios nosotros tenemos oportunidades muchas veces, amén, cada cierto tiempo, amado hermano, de votar y escoger un líder que vaya con los principios cristianos de la mano. Pero sucede que muchas veces los cristianos dicen: pastor, pero es que los cristianos no podemos meternos en la política porque nosotros somos hijos de Dios. Entonces luego no nos quejemos. Cuando estos líderes levanten leyes contra los principios de Dios, no nos quejemos. Porque es cierto que nosotros no nos metemos directamente en la política, pero podemos nosotros muchas veces votar para que no salga aquel hombre o aquella mujer que va a irse contra los principios de la palabra. Pero decimos: ay, no, es que los cristianos no debemos de meternos en política. Yo no le digo que se haga presidente, hermano. Yo no le digo que se haga candidato, gobernante. No. Yo le digo que usted y yo, si nosotros queremos, amado hermano, buenos líderes a los cuales sujetarnos, para que no estemos con este problema de que nos sujetemos a gente que no va con la palabra de Dios por delante, pues entonces sepamos escoger a nuestros gobernantes y sepamos manifestarnos muchas veces de las cosas que pasan. Pero a veces, amado hermano, los cristianos nos hemos hecho mudos. Y yo no le digo, amado hermano, le repito, no le digo que usted se ponga, amado hermano, para ser el nuevo presidente, el nuevo subpresidente, para ser ministro. No le pido eso, pero que sí nosotros tenemos que alzar nuestra voz cuando las cosas vayan contra la palabra de Dios. Porque yo me quiero sujetar a las autoridades, pero las autoridades muchas veces yo tengo la oportunidad de escogerlas y no hago nada. Pero después, cuando se levantan leyes contra la palabra de Dios, a enseñar principios contrarios a la Biblia, ahí sí nosotros nos molestamos por las cosas que suceden. Pero ciertamente nosotros nos estamos haciendo, amado hermano, nos estamos metiendo en nuestra propia trampa. Porque decimos: no, yo no voy a votar, y como este mundo lleno de pecado, lleno de mentira, votan en lo que es de pecado y lo que es de mentira, pues resulta que luego eso acontece en el país y acontece en el mundo entero.
Nosotros tenemos que sujetarnos a Dios, sujetarnos a los gobernantes, pero teniendo oportunidad de escoger buenos gobernantes, hagámoslo. Y no nos quedemos de brazos cruzados. Porque así lo enseña la palabra. Luego nos tendremos que sujetar lastimosamente. Pero ya no podemos hacer nada. Usted y yo pudimos haber hecho algo. Pero si ya nos toca sujetarnos, hermano. Solamente cuando las legislaciones van contra los principios de Dios, nosotros podemos rebelarnos ante estos gobiernos. Amén. Porque así nosotros tenemos claro a qué Dios servimos y qué Dios tenemos por delante de nosotros. Y que, amado hermano, no puede haber hombre que nos pueda hacer desobedecer lo que de Dios es. Nosotros tenemos esa sujeción en cuanto a los hombres. Ahora, de la misma manera que nos sujetamos a las autoridades terrenales en el país, nos tenemos que sujetar también a las autoridades que hay dentro de una iglesia. Así como nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto en el mundo, también tenemos que sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. No porque queramos, amado hermano, sujetarnos a los hombres, sino porque esa es la autoridad que Dios ha puesto. Y nosotros, en nuestra voluntad de sujetarnos a Dios, también decidimos sujetarnos a los hombres. Ahora, así como el mismo principio que vemos en cuanto a las autoridades terrenales, las debemos de encontrar en las autoridades dentro de una iglesia, hablando del pastor y hablando de los líderes dentro de la iglesia. Nuestro deber es sujetarnos a los líderes, es sujetarnos a los pastores, siempre que ellos hagan lo que está bien dentro de la palabra de Dios. Porque si el día de mañana un pastor o algún líder de la iglesia hace lo contrario a lo que nos enseña la palabra del Señor, amado hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de irnos contra ellos. Así sea el hombre que haya puesto Dios, pero si ese hombre hace lo malo, nosotros tenemos la capacidad, de, amado hermano, de rebelarnos contra aquellos que están haciendo lo malo dentro de la casa de Dios. Ahora, lo que sucede muchas veces es que los hombres, los líderes o los pastores que muchas veces caen en maldad dentro de una iglesia, no te incitan directamente al pecado. No te van a decir, bueno hermano, vamos a salir del culto y nos vamos a poner a robar. Claro, si fuera tan obvio, usted se levanta de su silla y le dice, yo no voy a robar contigo. ¿Quién te has creído tú? Claro. Si fuera tan sencillo, pues muchas veces la astucia que tiene el hombre, amado hermano, es muy grande. Y no se trata de que el pastor directamente te diga, bueno, ahora mis hermanos, la fornicación la vamos a permitir dentro de la iglesia, la mentira, miéntense los unos a los otros, engáñense los unos a los otros, peleense los unos con los otros. Claro, eso sería obvio de reconocer. Pero muchas veces las autoridades que se han contaminado dentro de una iglesia te inducen a hacer lo malo de forma sigilosa. Y usan aún la palabra de Dios para que usted se piense que está usted haciendo lo que es debido. Y aunque muchas veces usted puede determinar que lo que está diciendo es incorrecto, pero te lo trata de enseñar con la palabra a modo de que te confunde. Y no te queda otra que sujetarse, porque si no te va a profetizar cosas malas, se va a poner a orar para que te vaya mal, o te van a poner en vergüenza delante de la iglesia, y por eso que la gente a veces no se queda callada mejor. Pero nosotros aún debemos de estar capacitados para detectar cuando dentro de una iglesia hay hombres que manipulan a la iglesia mismamente para hacer lo malo delante de los ojos de Dios. También tal vez no va a ser tan sutil, pero amado hermano, en su engaño usted tiene que abrir los ojos y analizar muchas veces lo que se enseña dentro de una iglesia para ver si es o no es de Dios. Y en el caso que sea de Dios, usted y yo debemos de sujetarnos. Si algo deja de ser de Dios, usted y yo podemos, amado hermano, abrir nuestra boca con total autoridad para hablar contra aquello que está mal dentro de la casa de Dios. Usted y yo tenemos autoridad porque a pesar de que somos hombres sujetos, amado hermano, tenemos voz.
Y nosotros, amados hermanos, no debemos de tener miedo de hablar muchas veces las cosas que acontecen. Cuando usted ve un problema dentro de la iglesia, amado hermano, así usted diga que no me quiero meter en problemas, pero su responsabilidad es hablar. El día de mañana Dios no quiera algo sucediera, usted tiene que hablar. Porque es nuestra responsabilidad. Sucede muchas veces que ministros, siervos del Señor, amados hermanos, han estado por años predicando y al final, amados hermanos, sale un hombre hablando y diciendo: mira, hace 15 años pasó esto, pero jamás me atreví a hablar, pero ahora lo hablo. Ya 15 años después de haber estado ese predicador tal vez haciendo lo indebido, amados hermanos, porque nadie se atrevió a hablar, porque dijo era la autoridad de Dios en la iglesia. No, hermano. Yo sé que podía ser la autoridad de Dios, pero en el momento que cometió transgresión, amado hermano, ese hombre tenía que haber sido exhortado y corregido. Con honra, con respeto, pero tenía que haber sido exhortado y corregido. Pero, ¿qué sucede? Que nadie quiso abrir su boca por miedo, por vergüenza, porque el ungido del Señor no se lo puede tocar. Pero no es así, mi hermano. Hace muchísimos años sucedió que en una secta religiosa, sucedió que había reunido un pastor a muchos fieles de su congregación. Se reunieron en una casa, amado hermano, contaminaron una bebida, amén, con veneno. Y el pastor dijo: vamos a tomárnosla, esta bebida con veneno, nos la vamos a tomar porque de esta manera iremos volando a la presencia del Señor. ¿Y qué hizo la gente? Se la tomó todita por hacerle caso a ese hombre. Y usted dirá: es que tenían que obedecer. Hermano, tenían que obedecer hasta cuando lo que estaban haciendo era lo contrario a la propia palabra del Señor. Y esto que usted dice, bueno, pasó un caso de 1 millón, pero ha pasado. Y pasa en otras circunstancias, pasa en otras situaciones. Usted y yo debemos de sujetarnos, sí, pero cuando al que nos sujetamos hace lo malo delante de los ojos de Dios, allí nosotros podemos rebelarnos contra sus palabras por obedecer lo que de Dios es. Aún como dice la palabra en Hebreos 13, 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Siempre que tengamos por delante un hombre o una mujer de Dios, nuestro deber es sujetarnos a ellos y hacerlo de tal manera que ellos lo puedan hacer con alegría, no con molestia. Sí, debemos de sujetarnos a nuestros líderes, a nuestros pastores, y facilitarles este trabajo, porque no es fácil. Yo he conocido a mis pastores, y yo he conocido a varios pastores, y sé que cuán complicado es pastorear una iglesia cuando las propias ovejas no quieren sujetarse. El pastor decide abandonar porque esta tarea no es fácil, y si además de eso la iglesia no colabora, pues la gente quiere abandonar. Pues sucede, amado hermano, que por eso Dios nos demanda a nosotros sujetarnos y obedecer aún. Pero esta obediencia no significa que usted es menos que el pastor, que usted no le puede corregir al pastor, que usted no le puede hablar nada malo del pastor, porque si no, el pastor se ofende, se enfada conmigo y me va a hacer la vida imposible. No, usted y yo debemos de sujetarnos a los pastores, sujetarnos a los líderes, pero cuando tengamos que hablar con honra, pues merecen honra, tenemos que hablar. Porque usted no es menos de nadie en cuanto a la sujeción, porque usted está ahí sujeto por voluntad propia. El pastor no le ha puesto grillete y Dios tampoco. Entonces usted mismo decidió sujetarse. Hay gente que como no le gusta sujetarse, va saltando de iglesia en iglesia para ver cuál es más fácil sujetarse y no encuentra iglesia. Muchas veces no nos va a gustar lo que quien esté por encima nos diga,
pero aún así debemos de aprender qué es obediencia y qué es sujeción, porque Dios muchas veces no nos va a decir lo que queremos oír, pero aún así tenemos que aceptar su voluntad, porque sabemos que lo que de Dios es bueno. Así cuando un buen pastor o cuando un buen líder te dice hacer algo, aunque no te guste, si eso está en el orden de la palabra, escucha y haz caso. Amén. Pero muchas veces la gente no hace eso y va saltando de lugar en lugar y no encuentra iglesia, no porque no haya iglesia a su alrededor, amado hermano, sino porque a iglesia que va no le gusta, porque cada vez que le dicen haz esto, haz lo otro, no lo quiere hacer. Amén. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Así también dice Efesios 5:21, y usted va a entender esto que le voy a decir. Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de. Mire, sí, cierto, Dios nos manda a sujetarnos a Él, a las autoridades, a los líderes, pastores, etcétera. Pero también la Biblia nos dice que usted y yo, ya sea el pastor o sea la ovejita, ya sea el predicador o ya sea el oyente, dice la palabra de Dios que nos debemos de someter los unos a los otros. ¿Cómo es posible que yo me tenga que sujetar a los unos y a los otros? O sea, me tengo que sujetar al pastor y al que no es pastor. Y el pastor se tiene que sujetar a las ovejas también. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Usted lo lee y es claro como el agua, ¿sí o no? ¿Sabe por qué el Señor nos enseña a sujetarnos los unos a los otros, aunque también haya diferentes delegaciones o autoridades que Dios ha puesto para dirigir ciertos asuntos? ¿Sabe por qué? Para que ninguno de nosotros reine el egoísmo, ni el orgullo, ni la soberbia, ni la altivez. Porque hay pastores que así mismo, amado hermano, no les gusta que las ovejitas le digan nada. Hay pastores que no quieren que las propias ovejas los reprendan cuando han hecho algo mal, sino que, amado hermano, si alguien les dice algo, los echa de la iglesia, los exhorta delante de todos o los tiene como gentil y publicano y no le dirige la palabra. Pero eso no es así, amado hermano. Cuando un pastor o un líder de la iglesia cae en eso, no entiende los principios de Cristo. La palabra nos enseña que aún nosotros, que sea el pastor o sea la oveja, debemos de someternos los unos a los otros. Para que en nosotros no reine la altivez. Hay pastores o hay líderes que reinan la altivez y no escuchan la voz de su pueblo, de la iglesia. No escuchan, pero es necesario muchas veces escuchar. Si el líder o el pastor no escucha la voz de los hermanos, amado hermano, cuando tiene la razón, entonces ese hombre, amado hermano, estará perdido. Pero por causa de que puede pasar esto, el Señor nos dice someteos los unos a los otros. ¿Amén o no amén? Por causa de eso la palabra del Señor dice esto, que parece ser contradictorio, pero no lo es. Dios quiere que nos sujetemos los unos a los otros. Y eso es lo que vamos a hacer. Así sea el hermano que está a su lado, que tal vez dice, es que él lleva menos tiempo que yo y me tengo que sujetar a él lo que me ha dicho. Pues sí, hermano. Así como tú vas a querer que luego alguien se te sujete a ti cuando tú le das un consejo, una palabra o le exhortas, pues así tú también, cuando tienes la razón, tienes la razón. Y usted y yo debemos de sujetarnos, porque así el Señor nos lo enseñó en su palabra. Amén. Entonces vamos viendo varios ámbitos de la sujeción. Sujeción en las autoridades terrenales, en los líderes y aún entre los propios creyentes. Ahora, la clase de sujeción que menos le gusta a la gente, sobre todo, amén, a un sector de la iglesia, la sujeción en la familia. Y cuando hablamos de la sujeción de la familia, hablamos de la sujeción que tiene que tener la esposa para con el esposo. Mire, ¿cuánto tiempo se lleva hablando de este punto de aquí? Y aún se sigue predicando de forma errada. De forma errada. Ahí mismo en el verso 22, verso siguiente, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
vuelvo a recordar, la sujeción es voluntaria. Mujer que se casó no se casó con pistola en la cabeza. Mujer que se casa de forma voluntaria. Claro, por amor, por decisión propia, por voluntad. Y como mujer cristiana, usted escudriñando su palabra se da cuenta que si se quiere casar, tiene que luego aprender a sujetarse a su esposo. Pero aún hay confusión acerca de este tema. Hay un sector de los cristianos o aún de las personas hoy en día en el mundo entero que piensan que sujeción, nuevamente digo esto, es estar por debajo de los demás. Entonces por este versículo dicen que Dios está queriendo decir que la mujer está por debajo del hombre, o que los predicadores o los pastores estamos tratando de decir que las mujeres están por debajo de los hombres, pero no es así. No es así. En primer lugar, porque la mujer voluntariamente decide casarse y siguiendo a Dios, siguiendo a Cristo, aceptar el propósito que Dios tiene dentro del matrimonio, en donde el hombre se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta a su marido. Amén. Muchas veces nace el otro error en que, como dice la palabra, que el hombre es la cabeza y la mujer se tiene que sujetar a ella, los cristianos, los hombres casados, deciden volverse dictadores dentro de su matrimonio. Y creen que si el esposo le da la gana de decir, mira, ahora quiero que me hagas esto, se lo tiene que hacer, y luego lo otro se lo tiene que hacer, y que la mujer es como una esclava para él, teniendo que obedecer cada una de las cosas que el hombre le dice. Pero esto tampoco es así. Fíjese lo que dice el texto. Nuevamente el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ahí vamos. Después dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, iglesia de Jesucristo, la palabra de Dios manda tanto a la sujeción de la esposa para con su marido, como la sujeción del marido a Cristo. Y Cristo demanda al marido que ame a su esposa, aún para estar dispuesto a morir por ella, como Cristo murió por nosotros. Y el marido tampoco es, amado hermano, esclavo, o el marido tampoco está obligado a cumplir con esto, pero se quiso casar voluntariamente. Entonces tiene que cumplir, porque nadie le puso pistola para casarse. Pero ahora que se casó, tiene que sujetarse a Cristo y dar la vida por su esposa. Esto es un acto de amor, es un acto voluntario. La gente que ve en esto esclavitud es porque no entiende el concepto del amor dentro de la palabra. Cristo no estaba obligado a morir por nosotros, pero por amor lo hizo. Asimismo, el hombre no está obligado, pero lo hace por amor. La mujer no está obligada, pero lo hace por amor y sujeción también a Cristo, a Dios. Y lo hace porque ama a Dios y porque ama a su marido, ama la palabra y desea hacerlo. Y en este acto hay un acto precioso, amado hermano. En este acto hay un acto poderoso. Porque no es fácil el someterse, el vivir sujeto, sumiso. Pero en este acto
vemos también lo que Dios hizo por nosotros. En este acto también vemos lo que la iglesia debe de hacer con respecto a Cristo, porque Cristo así dio la vida por la iglesia. ¿Sí o no? Lo que sucede es que hoy en día, amado hermano, la gente está tan cerrada de la cabeza, que a veces, no sé si ha escuchado usted decir, ay no, es que es mi mujer. Ay, ¿cómo que tu mujer? ¿Acaso es tu esclava entonces? ¿Que tú la compraste? ¿Que es un objeto tu mujer? No entienden que la palabra a mí no exige posesión, sino que está dentro, es tu esposa, no hay otra esposa, no tienes 3, 4 esposas, es tu esposa, mi esposa, porque te has casado con ella. No exige posesión. Pero la gente que no ve, no entiende de amor, no entiende de este compromiso, amado hermano, lo mancha. Trata de quitarle valor. Pero el matrimonio es algo tan valioso porque dos personas se han unido a estar juntos, a hacer un solo cuerpo, a hacer una sola carne. Y a uno a sujetarse a Cristo para darlo todo por su esposa, y la esposa para ayudarle a este fin se sujeta al esposo. Porque ¿cómo, amado hermano? Imagínense que yo tengo un animalito. Yo tengo un animalito y yo quiero que mi animalito está bien. Y le meto en una zanjita para que nadie le haga daño. Pero si ese animalito es rebelde y le da por saltar por encima de la valla, pues claro que cada 2 por 3 está en peligro de morir. Entonces el hombre, el dueño de ese animalito, no puede, amado hermano, cuidar. No puede cumplir con su labor. Si el marido, amado hermano, quiere cuidar a su esposa y entregar la vida por ella, la mujer tiene que sujetarse a su esposo para que a su marido no se le pasen las ganas de morir por ella, si fuera necesario. Amén. Claro, porque si ese día la mujer le habló feo, le trató mal, lo trató de poco, amado hermano, el hombre no va a querer entregar su vida por ella. Porque en el enojo va a decir, aunque venga un pistolero ahí lo venga a matar, ahí se queda. Entonces, hay una doble sujeción. Hay una doble sujeción del uno al otro y así mismo a Cristo. Pero en este acto de sujeción no hay esclavitud, sino hay una voluntad de amor el uno con el otro. ¿Entiende esto, iglesia? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si ve, amado hermano, la mujer no tiene la responsabilidad de amar a su esposo, sujetarse, sí. El marido sí tiene la responsabilidad ante Dios de amarla. Aunque claro que la mujer también amará a su esposo. Amén. Pero, amado hermano, el esposo tiene el principal deber de amarla por encima de las demás cosas. Amén. Eso es algo que Dios puso y estableció dentro de la familia. Lastimosamente todo esto que es mutuo, hoy el mundo lo trata de dañar y la gente tiene un mal entendimiento con respecto a esto. La sujeción de la esposa es voluntaria por amor. La sujeción del esposo es voluntaria por amor. Amén. Ahora, estamos hablando de la sujeción en la familia, queda los hijos. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Verso 5. Primera de Pedro 5, 5. Gloria a Jesús. Dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Mire lo que dice la palabra de la juventud, que la juventud tiene que estar sujeta a los ancianos, es decir, niños, adolescentes, jóvenes, tienen que, amado hermano, estar sujetos a todo aquel que sea mayor que él de edad. Esto es como un complemento a lo que dice la Biblia de honrar a nuestros padres
y a nuestras madres. Esa palabra honrar, también dentro de esa palabra está la palabra sujeción. Porque quien honra a su padre y quien honra a su madre se sujeta a ello. ¿Sí o no? Debe de sujetarse a ellos porque está dentro de la tutela. Por lo tanto, no solamente el joven o el adolescente o el niño tiene que obedecer y sujetarse a su padre y a su madre, sino también la Biblia describe que jóvenes están sujetos a los ancianos. El joven tiene que respetar a sus mayores, así como el joven que está en una clase y tiene su maestro y su profesor, debe de sujetarse a su maestro y a su profesor porque es un anciano en ese momento. Aún dentro de la propia iglesia, cuando hablamos de ancianos, hablamos de pastores o hombres que tengan, amado hermano, una posición de liderazgo en la iglesia. Ese joven también tiene que sujetarse a ellos. Y aún a los que sean ancianos de canas, de edad avanzada, deben de sujetarse a ellos. Porque esto nos lo enseña la Biblia. A un nivel de honra, aquí también se encuentra el principio de la sujeción. Amén. Nosotros tenemos como hijos responsabilidad de sujetarnos. Todo esto, vuelvo y repito, cuando se transgrede los principios de Dios, uno no está, amado hermano, obligado a hacerlo. Si en el caso que usted tiene un marido y su marido le dice, ve, tírate de un barranco, usted, hermano, no se va a tirar de un barranco. Así tenga su marido, amado hermano, y le diga, mire, hagamos esto, y usted sabe que eso está contra la palabra, usted no lo debe de hacer. ¿Por qué? Porque usted primeramente se sujete a Dios, y es por eso que a veces en las iglesias se es muy pesado con el tema, amado hermano, de no vivir en yugo desigual. Porque, amado hermano, ahí es una contienda dentro del mismo hogar, cuando uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer la otra, porque no están en el mismo sentir, y eso no une, sino divide. Y Dios ha establecido el matrimonio para que sean unidos, no para que sean divididos. Y así mismo con los jóvenes, si el padre dice, mira, mijito, yo quiero que usted vaya y le robe al vecino, usted tiene la oportunidad de rebelarse contra eso, porque va contra la palabra de Dios. Porque así es, nosotros primero estamos sujetos a la máxima autoridad de los cielos y la tierra, que es Dios. Y luego a las autoridades que Dios ha dejado, ya sea en lo gubernamental, dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del hogar. Pero si alguno de estos va contra los principios de Dios, usted es libre, hermano. Otra cosa que muchas veces las mujeres dicen, ay, que como mi marido no es cristiano, yo no me sujeto a él. No, usted tiene que sujetarse a él, siempre y cuando lo que le pida no vaya contra la palabra. Pero tienen que sujetarse a él, porque eso es lo que la palabra enseña. Amén. Siempre y cuando no vaya contra la palabra. Por eso, mujer joven, mujer soltera, cuando se case, cásese con un hombre de Dios, para que luego no vaya a tener estos conflictos. Amén. Por eso se enseña muchas veces, y tal vez es pesado, pero amado hermano, se ve mucho. Un hombre que tal vez no es pastor, escuchaba hace unos días, bueno, hace unas semanas escuché un hombre que no es pastor, que es cristiano, sí, amén, pero no es pastor. Él habla sobre muchas cosas a la juventud. Y él le enseña a la juventud y le dice, miren, por eso no se casen con yugo desigual, pero esto en todos los sentidos. Si usted quiere tener un propósito en la vida de, yo qué sé, trabajar, formar su empresa, formar su familia, pero su mujer no tiene ese propósito, la mujer con la que usted se va a casar no quiere formar una familia, no está interesada en tener hijos, mejor no se casen porque no están en el mismo yugo, no están unidos en el mismo sentir. Claro, uno quiere tener su familia, uno quiere tener hijos, la otra no, luego eso va a ser un problema. Mejor apártate de ella. Y usa muchos ejemplos bíblicos para tratar de dar a entender a la juventud, amén, que cuando tú encuentres una persona, esa persona tiene que tener los mismos principios que tú, porque si no los tiene van a tener problemas. Y ahora, llevado esto a la palabra, nosotros tenemos que tener una persona a nuestro lado que tenga los mismos principios bíblicos que nosotros, porque si no luego eso va a ser un problema. Amén. Gloria a Jesús. Entonces ya vemos varios puntos de sujeción dentro de la Biblia. Pero quiero entrar en un último, antes de acabar,
amén, este mensaje, que es con el tema de la sujeción, lo que nos proporciona la sujeción. Una persona que sabe ser sujeta es una persona que tiene autoridad. Una persona que tiene autoridad por cuando ha sabido ser sujeto es una persona, amado hermano, que luego puede ejecutar una orden a quien se le ponga por delante. Y dentro del mundo espiritual, la Biblia enseña que aún los demonios se sujetarán a lo que nosotros les digamos, a tal punto de que podemos reprenderlos, porque la palabra dice que en mi nombre echaréis fuera demonios, y esto es cierto, pero para eso debe de haber una sujeción a Dios, para luego tener autoridad, para lo que se hable en el nombre de Jesús pueda ejecutarse luego en los demonios, para que se sujeten a ti y te obedezcan. Mire, en el libro de Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas 10, 17. Gloria a Jesús. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjese lo que dice aquí: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Miren, mi hermano, este caso de la Biblia muestra como 70 hombres fueron con autoridad a sujetar a los demonios para echarlos fuera de los cuerpos. Y cuando ellos vuelven a Jesús luego de cumplir su misión, le dicen: mira, Jesús, se nos sujetan en tu nombre los demonios. Y, amado hermano, nosotros, por autoridad de Cristo, tenemos poder para que aún los demonios se nos sujeten y sean echados fuera cuando oramos. Pero esto no es un superpoder que llega, amado hermano, cuando de repente te hacen pastor o cuando de repente te dan un poder, una autoridad de liderazgo dentro de la iglesia. No. Esto es para todos los creyentes, pero para todos los creyentes que vivan sujetos a Dios y vayan en la autoridad y en el nombre de Jesús. ¿Qué sucede muchas veces? Que el hombre no va en el nombre de Jesús. Muchas veces la gente es movida por las posiciones y quiere echar demonios porque está en una posición y dicen: se me tienen que sujetar porque a mí me han dicho maestro de la iglesia, me han dicho pastor de la iglesia, me han dicho líder de la iglesia, y a partir de ese momento yo ya puedo echar demonios. No es así. No es así. No eran que los demonios se sujetaban porque eran muchos o porque tenían una posición de alto mando dentro de la iglesia, sino porque fueron en la autoridad de Cristo. Y para ir en la autoridad de Cristo hay que primeramente estar sujetos a Dios. Porque Dios no te va a dar ninguna autoridad si antes no has aprendido a sujetarte al Señor. Porque los hombres en el libro de Hechos fueron a ahuyentar demonios. E iban cada uno en su nombre a echar fuera los demonios. Y dicen: bueno, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Y sabe por qué le decían quién eres tú? Porque no conocían su autoridad. No los reconocían a ellos como hombres de Dios. Sé que la palabra del Señor nos ha dado poder para reprender, pero claro, hermano, tenemos que tomar la autoridad del Señor y sujetarnos a Él. Sin sujeción, al diablo no se puede resistir. Quien se sujeta a Dios puede resistir al diablo y luego este huirá de nosotros. No es que tú vayas a echar el diablo mismo te va a ver que está sujeto a Dios, va a ver la autoridad que tú tienes en Dios y él mismo va a decidir huir. No va a necesitar que tú le digas nada. Él mismo va a salir corriendo por patas. Es como cuando el ladrón ve al alguacil caminando, ¿qué hace? Se esconde. No tiene que decirle nada al policía, sino que él mismo lo ve de lejos y dice: no, el policía, y este sí ejecuta la ley, a este no se lo puede sobornar, mejor me voy.
Así es con los hijos de Dios. Cuando el hijo de Dios se sujeta, tiene la autoridad de Dios. Y los demonios se sujetarán en lo que Él le diga. Fuera de aquí, marchaos fuera de este cuerpo. Entonces ellos se irán. Amén. Pero aún sin tener que abrir su boca, saldrán corriendo porque saben reconocer quién es ese hombre en Dios. Lo que sucede es que, hermano, hoy la gente piensa que reprender demonios es algo que surge de la posición dentro de la iglesia. Ya puede ser el pastor más grande, amado hermano, con la iglesia más grande, pero si ese hombre no es sujeto al Señor, los demonios no se le van a sujetar a él. Amén. Amén o no amén. Muchas veces la gente piensa así. Por eso muchas veces la gente amado hermano, muchas veces la gente es superficial y mira con ojos humanos. Y cuando viene el predicador de afuera, ahí sí la iglesia se mueve para venir todos juntos. Y cree que porque el hermano viene de afuera, ese hermano tiene más unción que los demás. Y eso pasa, hermano. Llega el predicador invitado y todo el mundo quiere venir. Y todo el mundo lo escucha y dice, wow, qué poder, qué unción. Y tal vez si tiene poder, tiene unción, gloria al Señor, amén. Pero la gente ya va con esa predisposición en que ese hombre es de Dios porque viene de fuera. Y muchas veces, amado hermano, eso sucede porque el hombre mira lo que es del hombre. Y así mismo hay hombres que cuando se les da cierta autoridad en la iglesia, ya creen que pueden hacer lo que les da la gana dentro de la voluntad de Dios. Y no es así. No es así. Porque primeramente nosotros hemos de sujetarnos a Dios, sea el cristiano que está sentado en la silla, o sea el que está predicando en el altar. Quien no se sujeta a Dios no tiene autoridad ninguna para echar fuera demonios. ¿Está escuchando esto o no? Porque a esto también se debe el principio de la sujeción. No se puede un hombre que está sujeto a este mundo después de estar sujeto a Dios, porque no sabemos que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo dice la palabra. Allí no puede haber ningún principio de sujeción. O no sabemos que la palabra también dice que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Y Él quiere que el espíritu mismo quiere que nosotros nos andemos haciendo lo malo. Porque Él nos anhela celosamente. El espíritu que tú tienes dentro de tu corazón, por cuanto creíste, no quiere que tú te contamines de este mundo. ¿Tú no sabías esto? Ahora ya lo sabes. Y la palabra de Dios nos enseña muchas veces estos principios para que nosotros entendamos que dentro de la batalla o la guerra espiritual que muchas veces nosotros tenemos, primeramente nosotros debemos de aprender el principio de sujetarnos a Dios. Para que luego podamos desarrollar esa batalla que tenemos contra los principados y contra las cosas de este mundo, amados hermanos, que nos vienen a hacer la guerra para derribarnos y perecer. Pero nosotros no vamos a darle lugar porque primeramente nos sujetamos a Dios. Luego de sujetarnos a Dios, Dios nos da poder para poder resistir al diablo. Y después de resistir al diablo, el diablo nos va a ver y va a decir, con este no me meto, me voy a ir corriendo. Y eso no es un cuento que escuché por aquí, no es un cuento que escuché en el YouTube, es lo que dice la palabra. Sujetaos, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá y huirá de vosotros. Esto quédese en la cabeza, amado hermano. Quédeselo bien grabado. Grábeselo dentro de su corazón. Nosotros, hombres, mujeres, ministros del Señor, debemos de aprender a sujetarnos a todas las cosas que Dios nos mandó a sujetarnos. Y esa sujeción y esa sumisión a Dios nos dará autoridad para luego nosotros ponernos delante del enemigo para que Él nos vea de arriba abajo e inmediatamente salga de nuestras vidas. No nos pueda tocar. Pero muchas veces nos preguntamos por qué el enemigo mete mano a nuestras vidas. Tal vez no te has rebelado directamente contra Dios, pero ya nosotros muchas veces dejamos de someternos a las autoridades o a los pastores o a los ministros, a los líderes de la iglesia, o la esposa deja de someterse al esposo o el esposo deja de someterse a Cristo, y entonces ahí vienen los problemas. Ahí es donde el enemigo mete la mano y no te deja avanzar y no te deja fluir. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos esta palabra y que quede bien grabada en nuestro corazón para entender que si queremos ver grandes cosas en nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es sujetarnos a Dios. Amén o no amén. Gloria al Señor, póngase de pie.